Sí, doctor. Sí, doctor. Si hay algo que cambió, si alcanzan a ver o no. Sí, perfecto. Si no escuchan o ven, por favor me avisan. ¿Ah? Bien, vamos a hablar de este tema que es muy importante porque es uno de los sitios más frecuentes de fractura en el cuerpo humano, tanto en el adulto como en el niño. Es la fractura del extremo distal del radio, que involucra muchas veces al cúbito y se la conoce más como fracturas de muñeca. Cuando ustedes vean, van a ver fracturas de muñeca, saben a lo que se va a referir básicamente, ¿no? La muñeca. ¿Cuáles son las partes importantes de la muñeca? Entonces, está formada por los dos huesos del antebrazo, en este caso el radio y el cúbito, y por dos huesos y los huesos del carpo, los cuales tienen relación directa, el escafoides carpiano y el semilunar. ¿Okay? El cúbito, como ven ustedes en la imagen, no se articula con ninguno de los huesos. De hecho, está, llamémoslo así, en el aire. El que se articula realmente o el que está articulado la muñeca es el radio distal con específicamente con el escafoide y el semilunar. Es por eso que las fracturas de radio distal, que es la que realmente tienen relación con la articulación, se las conoce como fracturas de muñeca. Obvio que también estas se asocian muchas veces a lesiones o fracturas del cúbito. Pero no es que esté en el aire, aquí está sujeto por algunas ligamentos y estructuras que van a dar como resultado una gran estabilidad a este nivel. Si vemos claramente, en este caso hay muchos ligamentos que mantienen específico la estabilidad del radio con el carpo, del radio con el cúbito, ¿ya? Y algunas otras situaciones. Por ejemplo, los ligamentos importantes que tenemos aquí, el radiocarpiano dorsal, la parte dorsal que va del radio hacia el pisiforme, al piramidal. Tenemos también el ligamento radiocubital dorsal, que es este importante, este ligamento arqueado metafisario, y por anatomía, más acá abajo, hay un músculo importante llamado pronador cuadrado, anatomía, primer año, que da una estabilidad importante a los dos huesos para que no se separen. Recordemos que la luxofractura de Galeazzi era una fractura del radio distal acá, más una luxación radiocubital distal, o sea, se rompían todos estos ligamentos que unían el radio del cúbito y esto se mantenía, se ponía inestable. Entonces, miren todos los ligamentos que tenemos para intrínsecamente unir el carpo, en este caso, carpo con el metacarpo, intercarpianos, y realmente ligamentos que unen el radio con el cúbito y el radio con el carpo. Acá, por ejemplo, mira este ligamento que va anterior del cubital al piramidal, al músculo, pues simplemente también está presente y da estabilidad a todo esto. Entonces, esa muñeca, el cúbito no está en el aire, sino no se articula nada más con ninguna sustancia o ningún hueso, sino que simplemente está unido muy fuertemente al radio y unido fuertemente al carpo. Entonces, la función de la articulación radiocarpiana, hay también que Doctor, disculpe, definir pero no se aprecian las diapositivas. Hola, ¿qué pasó? O sea, se quedó en la primera diapositiva. Se No se quedó. aprecian, Sí, no ajá, avanza. no se aprecian las demás. ¿Se ve o no Solo, se ve? solo se quedó en fracturas del extremo distal. Ahí recién pasó. ¿En cuál estoy ahorita? Ahí recién en la segunda, doctor. En antes que usted estaba dando la exposición, no se apreciaban las otras. O sea, de la primera no pasé. Exacto, doctor. ¿Hasta cuál vieron, doctores? Solo la primera, doctor. O sea, cuando usted ya comenzó a explicar lo de la fractura de Galeazzi y todo lo demás, no se podía apreciar. Solo estaba ahí. Repíteme hasta donde vimos que estaba subiendo el volumen. Digo que usted estaba explicando lo de la diferencia de la fractura y la luxación. ¿Sí me escucha bien ahí, doctor? Ahora sí, sí. Sí, entonces, mientras usted explicaba... Claramente aquí establecido y decía que el radio se articula con los dos huesos del carpo, principalmente el escafoides y el semilunar. Y el cúbito está en el aire, pero no está en el aire, da la impresión radiológicamente que está en el aire,
pero está estabilizado específicamente por muchos ligamentos que son importantes a este nivel. Y tenemos un ligamento importante que se llama el ligamento triangular o anular del carpo también, que va a ayudar a dar estabilidad a toda esta amalgama de... Miren la anatomía funcional de este paciente, ¿no? De la muñeca. Tenemos aquí el radio en sí, la carilla articular que va para el carpo, tanto para la parte del escafoides como del semilunar. Y acá el cúbito, por medio de todos estos ligamentos que dan estabilidad, el ligamento radiocubistal, esta es la cabeza del cúbito que está un poco más abajo. Es lo que debemos de tener presente en un tipo de lesión. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión para que se fracture un hueso de la muñeca? El mecanismo de lesión es un trauma principalmente indirecto, caída sobre la mano, ya sea en hiperextensión o en flexión. Esa es la diferencia. Cuando cae la mano con apoyo palmar, que decimos nosotros, se produce la más frecuente la fractura de coles, potiucoles. Pero cuando es una caída con la mano sobre la mano flexionada, se hace una fractura tipo Smith. Es por obvias razones, más frecuentemente es la fractura de coles, porque al caerse básicamente se fractura el hueso y provoca de una u otra manera que más frecuentemente se haga la fractura de coles. Por eso que una de las fracturas más frecuentes es la de coles. Y casi muy pocas personas, a no ser que no puedan poner la mano en su sitio en el momento terminado, o la trauma o la caída sea muy rápida, para que pongan su parte dorsal sobre esa parte. Bien. En los niños, doctores, en los niños existe a nivel de la muñeca, que es una de las fracturas más frecuentes, la fractura que se conoce como nombre de tallo verde o en caña verde o en caña de bambú. ¿Por qué se llama así? Porque todos hemos visto una rama o un tronco de una caña de bambú, caña normal de las que se, las cabañitas de caña, donde uno la parte y se queda agarrada a una parte de esa situación. Entonces, así más o menos sucede con esto. Son fracturas incompletas en los niños y o que queda agarrada de alguna parte. Por eso se llama fracturas en tallo verde. Cuando tú coges un tallo también de una planta, la partes, no la puedes partir de golpe, a no ser que esté muy seca. No la puedes partir de golpe y se queda siempre agarrada a alguna parte. Por eso se llama en tallo verde. Afecta principalmente a la parte de la diáfisis del cúbito radio, es incompleta, ¿ya? Y su mecanismo de lesión es la inflexión o la flexión a ese nivel. Este es otro tipo de fractura que nosotros la llamamos fractura en niños. Estoy hablando de niños. ¿Y por qué reconocemos que es niño, doctores? Porque miren, tiene cartílago de crecimiento. Esto. Miren acá, cartílago de crecimiento. A diferencia de un adulto, miren cómo es, que no tiene cartílago de crecimiento. Entonces, esta fractura, llamada fractura en rodete o también fractura tipo torus, no es otra cosa de que en los niños el periósteo que recubre el hueso, el periósteo, es muy ancho, muy grueso, muy fuerte. A diferencia que en el adulto ya vamos perdiendo esa calidad o esa cualidad y el periósteo nuestro es un poco más delgado y entonces este periósteo comienza a tener problemas y se rompe más rápido. Pero en el niño, el periósteo resiste más ante una fuerza. Si este niño se cayó y apoyó su mano, se fractura el hueso internamente, pero el periósteo resiste la fuerza y solamente hace un abombamiento nada más, que se conoce con el nombre de fractura de torus o en torus. La fractura de torus o en torus no es otra cosa que una lesión o una fractura que es completa del hueso, pero que el periósteo, que es la membrana externa, la mantiene en su sitio, no deja romper. Obviamente que a veces sí se rompe cuando la fuerza es muy fuerte, pero cuando no es muy fuerte, se rompe y esta es una fractura que sin ningún problema que se la maneja de manera conservadora con yeso. Entonces el mecanismo de lesión es más que todo la impactación y hay un abombamiento de la cortical, por lo que les digo aproximadamente. Entonces vamos a hablar básicamente de las fracturas en adultos. Ya dijimos
que las fracturas en adultos iban a ser en hiperextensión, o sea, cuando caían con la mano en apoyo palmar, hiperflexión, cuando estaba flexionada la muñeca, tipo de chofer o tipo Hutchinson, yo lo conozco como Hutchinson más, que es una fractura de la apófisis etiloideas del radio. Tipo Barton son marginales, que son Barton dorsales, que son las posteriores, o Barton anteriores, como Barton invertido, y fracturas total del pilón radial. Esas son los tipos de fracturas que podemos observar a nivel del radio distal. Vamos a hablar de una fractura de Coles. La fractura de Coles se caracteriza básicamente porque es una caída, ya dije, en apoyo de la mano, en palma de la mano, y esta es la característica principal, que es una fractura a nivel de la metáfisis del hueso, pero sobre todo es de 2 a 3 centímetros. Para motivos de examen la dejamos en 2.5 centímetros, que dicen muchos escritos. Entonces, la fractura de Coles tiene de 2.5 centímetros desde la articulación hasta acá, si están alcanzan a ver, ¿no? Desde la articulación, desde donde comienza el amarillo hasta donde está el rojo, 2.5 centímetros de sintaxis. Si tiene 3, 4 o 5 centímetros de la fractura, solamente es una fractura de radio distal, fractura de radio tercio medio, qué sé yo. Pero una fractura de Coles típica o Potio-Coles típica tiene solamente máximo 2.5 o hasta 3 centímetros de la articulación hacia la metáfisis. ¿Estamos claros con eso, no? Y puede tener, y lo más importante, que el fragmento distal, véanlo aquí en amarillo, se desplaza o se angula hacia dorsal. Repito, características típicas de la fractura de Coles: fractura transversa de la metáfisis del radio, más debe tener más o menos 2.5 centímetros por encima de la muñeca, o sea, de la articulación de la muñeca, 2.5 centímetros, y hace una inclinación, su fragmento distal se va hacia dorsal. ¿Hacia dónde es dorsal? Miren el pulgar, miren la mano, es hacia arriba, o sea, hacia acá, se va cuando apoya la mano se va hacia la parte dorsal. Recuerden posición anatómica dorsal, manos hacia adelante, entonces esa es la posición hacia dorsal. Esto es por caída con la mano extendida, o también lo decimos con apoyo palmar. ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos bien hablando de Coles específicamente. ¿Y cuál es la clínica de este paciente? Miren aquí la parte importante que tiene. Principalmente dolor, hay un edema, equimosis palmar o dorsal. Y esta es la parte importante, hay una desviación dorsal y radial del epífisis, como le dije, hacia acá, y hace la típica postura de la mano que hablaba sobre el bayoneta, ¿no? Recuerdan la bayoneta de las personas tipo que estaban en los fusiles, pues te venía una parte recta que era el fusil y al lado venía y forma parte de una bayoneta. Esa es la típica forma clínica que vemos este tipo de pacientes. Miren acá ejemplos de una fractura de Coles, ¿no? Donde vemos claramente de la articulación hasta acá tiene 2.5, más o menos 3 centímetros máximo. Hay un desplazamiento hacia dorsal del fragmento en una fractura Coles. Muchas veces la fractura de Coles puede estar asociada con fracturas del estiloides radial, pero básicamente es por el movimiento. Recuerden que había ligamentos aquí. Hay que tratar o tratan lo expulsan o lo abulsionan el ligamento y este fragmentito queda sujeto con el ligamento a este nivel. Miren acá, la típica fractura de Coles. Esto es dorsal, esto es ventral o palmar. Vemos 2.5 y la consolación. ¿Quién tiene abierto el micrófono, por favor? Miren la típica mano que vemos acá, bayoneta, y hay un índice de Laugier invertido que ya vamos a hablar de lo que se trata. O sea que yo creo que deberíamos de explicar algo al respecto. Déjenme ver dónde está Laugier. Aquí. ¿Sí me están oyendo y viendo todos, doctores?
Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Quiero que se concentren en esta parte. Índice de Laugier. Normalmente, la apófisis estiloides del radio, esta, es 1 centímetro más alta que la apófisis estiloides del cúbito. Repito, la apófisis estiloide, que es esta, ¿ya? Es más alta 1 centímetro, esta sí, que la apófisis estiloides del cúbito. ¿Ok? Esto forma un ángulo que vemos aquí. Si trazamos una línea articular a ese nivel y una línea que pasa por la estiloides del radio, que es la más grande, forma un ángulo A que se conoce como índice de Laugier, y más o menos tiene 1 centímetro y hace un ángulo de más o menos ángulo de 11 grados, que lo conocemos como ángulo del trabajo. Ángulo del trabajo porque tiene que estar perfectamente para que la persona pueda trabajar. Entonces, el índice de Laugier es el ángulo formado por la perpendicular del eje del radio y la línea trasera en las dos bordes más distales de la epífisis del radio, llamada también inclinación radial, cuyo ángulo aproximadamente es de 22 grados, a pesar que normalmente puede ser de 11 a 20 grados. Y esto indica que normalmente debe ser así. Y veamos una imagen radiológica, déjenme acá, miren acá, de la altura de 11 grados, la angulación polar que le decía, ya en la cual el índice del trabajo, en el cual vemos claramente la altura mayor del estiloide del radio en 1 centímetro en relación al estiloide del cúbito. Este índice de la mayor altura y formando un ángulo específico de 11 grados, altura radial es más de 1 centímetro, se conoce como índice de Laugier. Cuando hay una fractura de radio, sobre todo por compresión, este índice de Laugier se altera y puede llegar a que el cúbito sea de la misma medida, o sea, a la misma altura que el radio, pero no porque creció el cúbito, sino porque el radio se comprimió, se colapsó y disminuyó y bajó. Y eso se le conoce como índice de Laugier alterado o invertido. ¿Qué significa? Que nosotros vemos aquí, miren acá, por ejemplo, índice de Laugier aquí. ¿Cómo estaría si el cúbito, normalmente el radio es igual que el cúbito? Sería un índice de Laugier normal, porque el radio está más alto que el cúbito. Pero en una fractura de las que vimos hace un rato, por ejemplo, en esta, ¿cómo cree que está el índice de Laugier en esta, por ejemplo, aquí? Está totalmente alterado. Aquí está alterado porque hay menos de 1 centímetro. Miren acá, miren este de acá, el cúbito está a la misma altura que el radio, y esta fractura ha hecho que el radio se colapse en el sentido así y así. Y hacemos un índice de Laugier alterado. Cuando el cúbito, como pareciera ser este caso, está un poco más elevado que el radio, hablamos, o sea, se invierten los papeles, el cúbito es más largo que el radio, se conoce como índice de Laugier invertido. Repitiendo, el índice de Laugier es el índice normal que existe entre el radio y el cúbito, donde el radio es 1 centímetro más alto la estiloide que la estiloide del cúbito. Y luego de eso, cuando hay una fractura, este índice se puede alterar, donde vemos fracturas básicamente que no tienen 1 centímetro entre el radio y el cúbito. Y hay fracturas que en cambio logran, y se llama índice de Laugier alterado o patológico. Pero cuando el índice de Laugier está, imaginémonos que está un poco más arriba el cúbito que el radio, se llama índice de Laugier invertido. Doctores, ¿está claro Laugier? Para que entendamos. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, es por eso que cuando hay una fractura de este tipo y que el radio está colapsado, les adelanto, ¿para qué me sirve el índice de Laugier? Para molestarnos, para preguntarnos, ¿para qué sirve Laugier? Porque cuando vayamos a operar a este paciente y lo vayamos a poner el hueso en su sitio, el índice de Laugier debe quedar totalmente restituido a lo normal. O sea, aquí debe de descolapsarse esto y este radio debe de pasar 1 centímetro más que el cúbito para que quede perfectamente el ángulo del trabajo y podamos establecer perfectamente su tratamiento. Bien, entonces mírese en este índice de Laugier alterado totalmente, no hay 1 centímetro. Este índice de Laugier invertido totalmente, doctor. Este es el que quería ver. Invertido totalmente. ¿Sí ven la diferencia? Índice de Laugier invertido porque el cúbito más alto en relación al radio, cuando el radio debe estar más alto, 1 centímetro. Para lograr reconstituir esto, este es un paciente que tenemos que volverle probablemente injerto óseo o lo que sea así para levantar este hueso y para que el radio, el cúbito baje y descienda como normalmente debe estar.
Este es probablemente un paciente añoso porque veamos que se ha fracturado completamente y se ha destruido y se ha colapsado gran parte del radio distal. Bueno. Vamos a hacerle chiquitita. Entonces, en una fractura de radio estable, que el índice de Broglie está normal, que no hay un acortamiento del radio en relación al cúbito. Cuando hay, básicamente, este es una criterios de Lafontaine, cuando el índice sagital es mayor a 20 grados, cuando hay un escalón articular, fractura ulnar, edad central, entre más criterios de alta posibilidad de inestabilidad. Pero aquí cuando inmovilizamos con yeso, cuando es una fractura no desplazada. Por ejemplo, esta, doctores, por ejemplo, la de aquí. Si este es un paciente añoso, si es un paciente que no hace mucha actividad, si no hay mucha situación, yo en este solamente le enderezaría un poco la parte lateral acá, un poquito, le haría un poquito de desviación hacia abajo, palmar, y dejaría el hueso así y le pusiera un yeso, nada más. Entonces, pero si es inestable la fractura, tenemos que hacer maniobras de reducción cerrada y fijación percutánea con clavija, que ya las vamos a ver. Miren acá las complicaciones, puede haber síndrome compartimental, hay que tratar de tener presente con eso, síndrome de Suder tardía, túnel carpiano, roturas tendinosas, artrosis y enfermedad de Dupuytren. Hasta ahí más o menos fractura de Colles. Vamos a hablar algo de fractura de Smith. Todo lo contrario a la fractura de Colles es la fractura de Smith, pero en posición. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Es igualita a la de Colles, 2.5 centímetros de la muñeca hacia atrás, de la muñeca hacia el radio, 2.53 centímetros. El mecanismo, recordemos que es la caída de la mano en flexión. Y el resultado es que el fragmento distal, que en Colles se va hacia la parte dorsal, en Smith se va hacia la parte ventral. Repito, fractura de Goiran-Smith no es otra cosa que una fractura de muñeca en la cual el mecanismo es una caída con la muñeca en flexión. Hay 2.5 centímetros de la articulación hacia atrás, no igualita que Colles, y la diferencia también radica en que este fragmento distal, que es el rojo, se desplaza hacia palmar, miren acá, hacia palmar o hacia ventral. Esta es una fractura de Smith, por eso la reconocemos. Y miren acá, la fractura de Smith, aquí se ve perfectamente la diferencia. Miren acá la fractura de Colles, acá abajo, 2.5 centímetros de la superficie articular, y el fragmento distal se va hacia dorsal. Y acá 2.5 centímetros del radio distal, y la fractura se va hacia palmar, ese fragmento. Hay fracturas que son parecidas a la de Smith. Las diferencias, miren. Colles, desplazamiento hacia dorsal. Smith, desplazamiento hacia ventral o palmar. Barton dorsal, que es solamente una fractura marginal. Y este es Barton invertido o palmar, que es una fractura marginal también. Hay varios tipos de fracturas de Smith. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 habla de una fractura transversa típica con desplazamiento hacia palmar, que es la que más frecuente vemos. La otra es una fractura oblicua, que también se ve el fragmento distal y tiene 2.5 centímetros hacia acá, que se va hacia palmar. Y por último, el fragmento interarticular del extremo distal inestable totalmente, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico, doctores? ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es el dolor principalmente, el edema, la hinchazón, la imposibilidad funcional, los pacientes no pueden volver su muñeca, y la típica deformidad en pala de jardinero. Miren el A y el B y el C, cómo se pone el hueso y cómo la deformidad existe a nivel de la muñeca. La pala de jardinero no es otra cosa que viene así y hace un espacio así, y así mismo viene esta así. Recuerden que en Colles era una deformidad en bayoneta y en Smith es de pala de jardinero.
Y vemos ejemplos de fracturas de Smith. En una radiografía anteroposterior y lateral, imaginémonos la muñeca, la mano es hacia acá, la parapalmar es de la cara dorsal, y el fragmento A se va hacia palmar. Es 2.5-3 centímetros de la articulación y es la típica fractura de Goiran-Smith. Miren esta otra de Goiran-Smith, aquí también usamos Laugier, con un índice de Laugier invertido, donde el cúbito es más alto o más largo que el radio, o la estiloide del cúbito es más larga por colapso de este hueso. Deje ver cómo está Smith acá, cómo está Laugier, más o menos casi a la misma altura, es un alterado. Acá es un invertido. Miren este típico Smith 3, que es la que hablábamos, que es una que parecería una tipo Barton ventral sin ningún problema. Miren esta otra fractura tipo Smith, el hueso se ha roto y todo el fragmento distal se ha ido hacia la parte palmar. Y esto es un niño porque hay cartílago de crecimiento acá. Eso con respecto a fracturas de Smith. Hablemos al mismo con fracturas tipo Barton. Las fracturas tipo Barton son fracturas marginales. Pueden ser volares, o sea que están hacia la muñeca, o dorsales que van hacia el dorso de la mano. Sobre todo es la caída sobre la muñeca en flexión dorsal y pronación fija. Si nosotros hacemos una tomografía con respecto a Barton, vamos a ver una fractura a este nivel marginal que se desplaza hacia palmar principalmente o a veces hacia dorsal, dependiendo del mecanismo. Miren esta aquí, es un desprendimiento, una fractura a ese nivel tipo Barton que viene desde por aquí, así, como un cuadradito. Miren la fractura, aquí se ve claramente la fractura tipo Barton. Y miren acá la otra tipo Barton también que se va, principalmente Barton dorsal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la fractura de Smith? Más o menos parecida a la fractura de Coles, en el cual, pues, si con la de Coles hacíamos reducción, ya, como vemos aquí, miren, la fractura de Coles hacemos reducción, primero el fragmento lo lanzamos hacia arriba y luego lo ponemos recto y lo fijamos con una clavija de Kirchner. Esto se llama osteodesis. Entonces, haciendo la maniobra todo lo contrario, enderezamos fractura de Smith. Recordemos que el fragmento distal se va hacia dorsal en Coles, pues aplastamos el fragmento hacia palmar y lo enderezamos. Pero en Smith está hacia palmar, tomamos el fragmento y lo enderezamos y lo ponemos hacia dorsal. Y una vez que esté recto, ayudado nosotros con rayos X que tenemos en quirófano, se inmoviliza con una clavija tipo Kirchner y luego se coloca un aparato de yeso. Ese es el tratamiento normal. Pero hay fracturas inestables, o como la que vimos hace un rato, con un índice de Laugier muy, muy invertido, pues lo usamos principalmente en fracturas Coles muy desplazadas, o también en las fracturas de Barton también, tratando de evitar esto. Aquí esto lo veo muy, muy mal, porque este tornillo está llegando a la articulación y no debe estar paralela a la articulación, como vemos aquí. Paralela a la articulación. Aquí ya hablamos del índice de Laugier, que repito nuevamente, la estiloides del radio es más alta que la estiloides del cúbito, 1 centímetro aproximadamente. La angulación volar más o menos es de 11 grados, lo que se llama ángulo del trabajo. Y listo, ¿no? Ya sabemos que la índice de Laugier puede ser normal, alterado o invertido. Normal cuando la altitud de los dos es normal, más largo el uno, más alto el uno que el otro. Alterado cuando está alterado, cuando hay un acortamiento, invertido cuando el cúbito sobrepasa lo del radio, ¿sí? La altura del radio. Bien, vamos a hablar de otro tipo de fracturas en la muñeca, por ejemplo, esta fractura tipo Hutchinson, en la cual es una fractura, también le llaman de Chauffeur, no es como dicen chofer, pero es Chauffeur en medio francés, Chauffeur, en la cual pues hay una fractura total del estiloides del radio con un índice de Laugier conservado. ¿Ok? Así lo tenemos que decir en el examen. Laugier conservado. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Pues apoyo con la mano, más o menos como el mecanismo de Coles, pero simplemente solo se fractura la estiloides del radio.
Clínicamente hay dolor, impotencia funcional, deformidad y se puede asociar a lesiones ligamentarias principalmente, ¿no? El diagnóstico de una radiografía convencional antero-posterior y lateral de la misma para ver la típica fractura de Chanffer o también llamada de Hutchinson. Yo prefiero llamarla de Hutchinson, la voy a preguntar como Hutchinson. Por poder asociar lesiones ligamentosas o el tratamiento, normalmente, porque el supinador largo hace tracción. Recuerden que el músculo húmero estilo radial, que se llama supinador largo, que va del húmero a la apófisis esteroide del radio, jala y puede producir un desplazamiento, lo que se recomienda luego estabilizar la aguja de Kines si está levantado. Pero como no está levantado, como en este caso, yo en este caso llegó una fractura de Hutchinson, simplemente digo, y lateralmente se ve bien, le pongo un yeso, 4 a 6 semanas y ese hueso ha pegado totalmente. Solamente cuando está alterado o la tracción del supinador largo eleve o dañe o desplace, habría que ponerle un sitio y ponerle la clavija que acabamos de ver nosotros acá. Esta clavija, después que nosotros la clavija para estabilizar. Ok, eso con respecto a Hutchinson. Esta es una fractura llamada deep punch, que también es frecuente, donde es una fractura marginal y se produce por compresión. Miren acá, recordemos que el radio se articulaba con el escafoide y el semilunar. Cuando es una fractura con apoyo, a veces el semilunar impacta directamente sobre esa superficie articular que tiene con el radio y la comprime o la aplasta, como se podría decir, y produce una impactación y produce básicamente una fractura de deep punch, que no es otra cosa que una fractura por compresión de la superficie articular por impactación del hueso, en este caso del semilunar sobre el radio. Entonces, así mismo es muy difícil hacer este tratamiento si un paciente que no va a hacer mucha actividad manual, una paciente adulto, anciano, yo no le haría nada si no hay un mayor aplastamiento, como normalmente sucede, y le pusiera un yeso y normalmente. Pero si es un paciente que tiene mucha actividad, habría que hacer un tratamiento quirúrgico en el cual pues definitivamente tenemos que poner una pastilla de injerto de hueso a este nivel. Se hace como una pequeña ventana al hueso acá abajo, se introduce una pastilla de hueso y se hace que se levante la superficie articular a este nivel. Como que estuviéramos poniendo una pata, una piedra a una pata de algo que se está cayendo. Entonces la levantamos y la hacemos de esa manera. En la fractura de punch tratamos de restablecer la superficie articular haciendo, ya le digo, un hueso, un huequito aquí, pequeña ventana, introducimos hueso y por aquí con un elevador levantamos la articulación caída y como queda un espacio vacío, rellenamos con hueso. Injerto óseo para evitar el hundimiento de la superficie articular y podemos fijar con aguja de Kines para mantener todo bien o a lo mejor una placa con tornillos. Muy bien. Preguntas y dudas, doctores. ¿Entendieron la diferencia entre Coles y Smith? Se las voy a preguntar. Fractura de Coles, recuerden, las 2.5 centímetros de la superficie articular. Coles, caída con apoyo palmar. De Smith, caída con apoyo dorsal de la mano muñeca. ¿Ok? Fragmento distal. Coles, desplazado hacia dorsal. Y Smith, desplazado hacia ventral. ¿Estamos claros? Marco Guerrero, que te veo distraído. ¿Entendido o no entendido, doctor? Sí, doctor, no, estaba anotando lo que No, pero usted... sí. Estás anotando porque sabes que este es mi examen, por eso, ¿no? Claro, preguntó. Chévere. Sí. Bien. Stephanie, ¿está bien claro? Stephanie Jansen. ¿Alguna duda? ¿No alguna duda? Andrea Rosales. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, doctor. A ver, ¿entendiste, Andrea? ¿Entendiste el Laugier? ¿Entendiste el Laugier? Normalmente, un Laugier normal, ¿quién es más elevada al estiloides? ¿El radio o el cúbito? El radio. El radio. ¿De cuánto más o menos? 45 grados. ¿Cuánto? ¿Cuánto en medida? ¿Un metro, 2 metros, 5 metros? Un centímetro. Muy bien. Felipe Polo, ¿cómo estás? ¿Entendiste? Sí, doctor. Y si yo te digo, Felipe, háblame, ¿cuál es un índice Laugier invertido? ¿A qué me refiero con eso?
¿Cómo es que el cúbito estaba por encima que el radio? Esa es la apófisis de estiloides. Ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Que el Que radio, que el tiene radio, que el radio decreció o el cúbito creció? ¿Qué que el pasó? radio, o sea, que hubo un colapso que afectó al radio y por lo tanto Exacto, esa es la palabra clave. Hay un colapso del radio y obviamente disminuye la altura normal del radio. Y no es que el cúbito crece, sino que el radio, por colapso, por la fractura, porque son huesos osteoporóticos muchas veces, el radio se hace más pequeño. Ok, me parece muy bien. Creo que se han entendido, porque les voy a tomar en exámenes. Bien, vamos con Carpo rapidito. El doctor que tiene tantas ganas de hablar de Carpo. Adelante. Bueno, buenos días, doctor. Vamos a continuar con lo que son las fracturas.